Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Feliz sábado. Sé que usualmente yo estoy abajo y camino y hablo manejando las manos, ¿no? Hoy me había planeado predicar desde el púlpito. Parece que los hermanos también lo planearon así. Yo creo, ¿no? el Espíritu Me Santo. sacaron los instrumentos para que yo tuviera que subir acá arriba de todas formas. Bueno, que tengan un feliz sábado a todos. A lo mejor un poquito de humor y algunos de ustedes no lo entiendan. Pero si ustedes por ahí ven al hermano Wilfredo Hernández, que está en el boletinero para predicar, por favor me le dan mis disculpas porque yo me he tomado su lugar esta mañana. A lo mejor algunos no entendieron por qué dije eso. Bueno, vamos a ver si la tecnología nos ayuda en esta mañana. Si no, el remoto llamado Daniel allá atrás va. ¿Se oye? Perfecto. Esa misma. Sí, parece que está funcionando. Los slides o las vistas en esta mañana es meramente algo introductorio. Hoy voy a tratar de hacer algo que les digo en realidad nunca he hecho antes y les diré dentro de un poco a qué me refiero. Y aunque el título al momento es como les digo, el enfoque de lo que vamos a platicar en esta mañana no está en lo que voy a enseñarles ahora, sino en lo que le va a seguir. Y tengo que andar rapidito, ya que el tiempo camina rápido también. A ver, ¿alguien me lee lo que dice ahí? Tienen 15 segundos y les digo, su vida depende de ello. No hay presión, ¿no? ¿Les ayuda si les digo que está escrito en español? Yo como no sé. Sí. Ok. ¿Y aquí, eso les ayuda? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Obviamente estoy leyendo de acá abajo desde un ángulo distinto. Y el resto del versículo ustedes lo conocen, porque de tal manera no Dios el mundo. ¿Se hizo fácil leerlo? No, y está en español, ¿no? Este es un pedazo de un documento del Nuevo Testamento. Un pedacito, es el más viejo que se haya encontrado del Nuevo Testamento. Y el pastor es más probable que esté muy familiarizado con esto, ¿no? Se le llama el papiro 52. Ahí está un poco más agrandado, apenas mide 2 pulgadas y media por 3 pulgadas y media. Y contiene la interacción de Jesús con Pilato, que en nuestras Biblias se registra en Juan capítulo 18. Ahí está más grande porque lo que quiero que vean es las letras. ¿Ven las letras? Si usted lee griego me lo puede leer, yo no. Pero ven las letras. Este no es ese papiro, pero es otra porción del Nuevo Testamento de otro manuscrito. Y como ven, ¿cómo podrían describir lo que ven ahí? Todas son letras mayúsculas, no hay espacio entre palabras, no hay punto final, todo es letra tras letra, tras letra, tras letra, tras letra. Y así se escribía en la antigüedad, en el primer siglo se escribía también así. Los escritos bíblicos del Nuevo Testamento se escribieron así. Los romanos llamaban a esto scriptum continuum, escritura continua. Es todo uno tras otro, otro tras otro. Ahora, si se les hizo algo difícil leer en la primera vista que estaba en español, imagínense cómo era leer uno de esos documentos originales en la antigüedad. Muchos de ellos estaban en rollos, ¿no? Conocemos los rollos, ¿no? Como se ve aquí en esta ilustración, un rollo con escritura y alguien que lo está leyendo.
Cuando Jesús fue al pueblo donde creció, en Nazaret, y visitó la iglesia o la sinagoga, se le dio, ¿qué cosa? El rollo de Isaías, ¿no? En muchas de nuestras versiones dice el libro de Isaías, pero la realidad es que nosotros hoy, nuestra comprensión de la palabra libro es distinta a lo que existía antes. Para nosotros un libro es un sinnúmero de páginas pegadas unas con otras, encuadernadas. A eso llamamos libros, como sus Biblias, ¿no? Pero en realidad creo que Jesús se le dio un rollo para que leyera del libro de Isaías. Esta es otra porción del Nuevo Testamento en griego, un poco más tardía. La que vimos originalmente la fechan entre el 150 al 200 después de Cristo, o sea, unos 150 años después de la muerte de Cristo. Esta es del siglo IV, del 150 al 400 después de Cristo, y esta es una porción del llamado famoso Codex Sinaiticus, el Códice Sinaítico. Es la primera Biblia en páginas con las escrituras hebreas y las escrituras griegas juntas, así que fue un descubrimiento sumamente importante. Ahora, ¿ven las letras? ¿Ven cómo son todas mayúsculas, una detrás de otra? No hay punto, no hay nada. Este es el principio del Evangelio según San Marcos. Arriba dice según Marcos. Este fue nuestro versículo de memoria. Y aunque usualmente estos versículos se da énfasis acerca de cómo Dios puede utilizar los talentos de los jóvenes en particular, el énfasis de hoy está en el último versículo, en el número 13. Pablo le escribió a su hijo Timoteo, hijo en la fe, ocúpate en ¿qué cosa? Tres cosas. ¿Qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Y una de las razones por las que yo decidí tener este tema hoy esta mañana fue que cuando estábamos reunidos en casa de Joel hace un par de semanas atrás para el concierto, el pastor leyó el versículo 13 y lo leyó de otra versión distinta. Supongo que es la versión internacional, no es la versión internacional, ¿no? Porque algo falta aquí. Aunque en realidad Pablo le dice a Timoteo, lee las escrituras, y si yo le digo a ustedes, lean las escrituras, usualmente lo que usted se imagina es, siéntese en su casa, allí abra un libro, léalo, estúdialo, medite en él, a lo mejor a solas, ¿no? Pero Pablo va más allá de ese significado en este versículo. Y el pastor lo leyó así bueno, estas son unas versiones en español, varias. ¿Y qué notan en estas versiones que no notamos en la primera versión? Público. Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, estudia las escrituras por ti mismo, pero tienes que leerlas en público, tienes que leerlas a la iglesia, tienes que leerlas a los creyentes. Ocúpate en hacer eso, y cuando lees la escritura a los creyentes, enséñales, exhórtales. Aquí lo vemos también en Hechos 13. Pablo ha estado ahora visitando una sinagoga en Antioquía, y cuando los jefes de la sinagoga han terminado de leer las escrituras, las leyeron en público, las leyeron en voz alta, a Pablo se le extiende una invitación para que compartiera ¿qué cosa? Ahí está en rojo. Una exhortación, ¿no? ¿Y eso lo pueden leer? ¿Qué dice? Lee, ¿no? Tal vez ese es el modelo más simple de la predicación en el Nuevo Testamento. Cada letra pertenece a algo. Se comienza con la lectura de la palabra de Dios,
se hace una explicación, una exposición, una enseñanza, como lo vimos en el versículo anterior, seguido de una exhortación o apelación o aplicación. Ese es el método sencillo de predicación. En cuanto a la primera E, explicación, exposición, enseñanza, lo que en realidad se está haciendo es qué dice este texto, qué significa el texto. Pero la otra E, la exhortación, o la A, apelación y aplicación, es qué significa ese texto para mí. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida hoy? Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses y le mandó esta carta, ¿qué pidió que se hiciera con la carta? Leída todo. Así que era el acto de leer en voz alta a la iglesia, a los creyentes. Sus escritos debían ser leídos en voz alta. Y cuando le escribió a los colosenses, a la iglesia en Colosa, ¿qué les dijo? Lean esta carta, ¿no? Se lea a la iglesia. Pero cuando después que se lea a esta iglesia en Colosa, tienen que tomar esta carta, ir a ¿dónde? A la Odisea y leérsela a los laodicenses. Y de hecho, cuando vayan allá, pídenle la carta que yo le mandé a ellos, la carta a los laodicenses, la carta a la iglesia de la Odisea, y vayan y ahora la leen en la iglesia de Tesalónica, a los miembros de la iglesia, los tesalonicenses. De hecho, si alguien por favor en su Biblia me puede buscar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea, el capítulo 2, el versículo 3. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea, el capítulo 2, el versículo 3. Cuando lo encuentre me avisan. El humor, lo siento. No está en el Nuevo Testamento, ¿no? No vamos a discutir eso hoy. Ustedes, como estudiantes curiosos, van a estudiar dónde está la carta a la Odisea, ¿no? Es increíble lo que nosotros tenemos a mano hoy en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Todos estos son programas de computadora, aplicaciones de teléfono o de tableta, donde puede tener su Biblia hoy. En mi teléfono, más de 30 versiones en español, más de 50 versiones en inglés, todos los libros de Elena G. White en español, en inglés, todo el comentario bíblico adventista. ¿Qué conocimiento está en nuestra mano hoy en día? Sin embargo, esa no era la situación de la iglesia cristiana primitiva. No tenían lo que nosotros teníamos hoy a la mano. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, en el caso que leímos, Tesalónica, la Odisea, Colosa, que cuando se recibió una carta de Pablo, ustedes se pueden imaginar el escándalo que se formaba. Cuando alguien la recibía y se lo decía, hermano, hemos recibido una carta del apóstol Pablo. Y el hermano se lo decía al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y se regaba entre los cristianos. Y se formaba un intenso interés de querer oír lo que la carta de Pablo a esa iglesia decía. Cuando se sacaba aquella carta por primera vez para leerla, la casa donde se reunieran, el sitio donde se reunieran, estaba repleto. Hay que oír lo que dice Pablo, lo que el Espíritu de Dios dice a través de Pablo. Cuando Pablo escribe a los romanos que la fe viene por el oír, y el oír o el escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo está hablando literalmente. Literalmente. Porque los miembros de la iglesia, en la iglesia primitiva, no tenían un Nuevo Testamento. Habían escrituras hebreas, traducidas al griego también, pero no había Nuevo Testamento.
Por eso cuando una carta se iba a recibir había un entusiasmo increíble por querer estar allí y oír lo que la carta de Pablo decía. Y en esta carta de Pablo a los romanos, él claramente dice, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, literalmente. ¿Tu fe crece cuando oyes la palabra de Dios? ¿Tienes esa sed y deseo como lo tenía la iglesia cristiana de, aunque estuviera lleno el recinto, estar allí para poder escuchar lo que Dios ha revelado a través del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si se iba a leer a la iglesia, alguien tenía que leerlo, ¿no? Alguien tenía que saber cómo leer todas esas mayúsculas, letras mayúsculas, unas detrás de otras, sin punto, ni ortografía, ni nada. Sabemos que algunos miembros de la iglesia cristiana primitiva eran educados y conocían, habían sido instruidos. Ustedes se acuerdan que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Pero en el mundo romano de la época, en el primer siglo, ¿acaso 2 de cada 10 personas sabían leer o escribir? Entre 10 a 20% de la población. Y leer requería cierto grado de educación. La mayoría de los que leían a la iglesia eran hombres, según los registros históricos. Algunos eran esclavos educados. Ustedes se acuerdan que cuando Nabucodonosor tomó esclavos o prisioneros de entre los en Judá y Jerusalén, ¿a quiénes se llevó? A los príncipes. Se llevó a sabios, los príncipes, entre ellos Daniel y sus amigos, ¿no? Y los instruyó en otras cosas también. Estos esclavos eran costosos en aquella época, porque no eran esclavos para hacer fuerza o trabajo bruto. Tenían que conocer el griego y el latín. Los romanos, cuando se reunían y hacían banquetes o fiestas, usualmente había una parte del programa donde alguien iba a leer al grupo. De hecho, hay escritos de la época que sugieren que los romanos mismos se decían unos a otros, no aprendamos ni a leer ni a escribir porque eso es demasiado difícil, para eso tenemos esclavos. Y los usaban para leer historias que hasta hoy leímos, hoy en día también leímos, y era parte de la vida social. Y en aquella época la mayoría de los escritos eran dictados. Alguien dictaba, alguien escribía. Y como eran dictados, entonces el formato en que se escribían eran para ser leídos públicamente. Y leer en aquel entonces y cumplir esas funciones era algo como un talento. El lector tenía que saber cómo leer, para comenzar. Tenía que saber cuándo leer más rápido, cuándo leer más lento, cuándo subir el volumen, cuándo bajar el volumen, qué ritmo seguir, cuándo dar énfasis, cuándo dramatizo, cuándo revelo emociones que se entienden por el texto. Era un arte. Esta es una imagen de una Biblia. Nuestras Biblias hoy en día están diseñadas usualmente más bien para que podamos leerlas individualmente, personalmente. Muchas cosas tenemos que no existen en el texto original. Títulos. Hemos dividido la Biblia en capítulos y versículos para encontrar cosas más rápido.
Las palabras ahora están separadas por espacio, hay oraciones completas, las palabras de Cristo en algunas versiones están en rojo, todos signos de ortografía en nuestro lenguaje. Usamos comillas para demostrar que algo se está diciendo por alguien, dividiendo en párrafos el uso de mayúsculas y minúsculas, signos de interrogación, signos de exclamación, preguntas, etc. Muy distinto a lo que el lector en el primer siglo tenía a mano para poder leer a un público. Así que si el lector tenía que tener el talento para leer, el receptor, el oidor, el oyente, tenía que tener el talento para oír. Y yo creo que hoy en día nosotros no estamos entrenados a oír de esa forma. Con ese conglomerado de creyentes en una iglesia cristiana primitiva, y se va a leer por primera vez la carta a los miembros de la iglesia de Tesalónica, ¿ustedes creen que los que estaban allí estaban hablando entre ellos? ¿Se estaban saludando y diciendo cosas que habían experimentado a través de la semana cuando se está leyendo? Con un enfoque especial, la mente, el oído, el corazón se sincronizaban para: yo quiero escuchar lo que dice, yo quiero saber qué es lo que Dios me está diciendo a través de ese escrito, a través de esa carta. Hoy nos vamos a poner un poquito a prueba. Yo no soy un lector del primer siglo. Ustedes no son oyentes o oidores del primer siglo tampoco. Pero vamos a tratar de ejercitar eso, hacer un ejercicio en esa dirección. Yo voy a compartir con ustedes un sermón en la Biblia. Los estudiosos del Nuevo Testamento sugieren que en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, ciertamente hay dos escritos que son sermones. Se escribieron como sermones hablados, no necesariamente cartas. Primera de Juan y Hebreos. Y por eso les pasamos un papelito por ahí para que ustedes vean una estructura básica del libro de Hebreos, porque es una predicación. Y hermanos, en esta semana, mientras yo hacía excavaciones en el patio detrás de mi casa, imagínense, me encontré un manuscrito y para mi sorpresa tiene Hebreos. Después que yo haga esta lectura, yo no voy a comentar nada más. No va a haber exhortación, no va a haber enseñanza, no va a haber exhortación. Mi apelo para ustedes es que oigan con el ojo espiritual, con el entendimiento espiritual, que el Espíritu les guíe a conclusiones y oigan lo que el Espíritu, fíjense lo que dice el Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque era leído. Oremos. Padre, al darle un vistazo a la Escritura, Señor, pedimos especial tu presencia. Pedimos que tu Espíritu esté en nuestra mente y corazón y que pueda dirigir nuestras mentes cautivas a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando termine, si alguien quiere compartir una enseñanza, una exhortación, una apelación, algo que le conmovió, lo puede hacer. Nadie está obligado, pero yo no voy a comentar más después de ello. Les advierto que yo he leído esto muchísimas veces y no me acuerdo de una ocasión donde no me broten lágrimas. Así que si me pauso, me disculpan, pero para mí el mensaje de Hebreos es increíble. Mis dos libros favoritos, Hebreos en el Nuevo Testamento es mi segundo libro favorito, por razones especiales para mí, ¿no? Pero
No tienen que estar mirando a mí, concéntrense en el mensaje. Si se puede concentrar mirándome a mí, está bien. Si quiere cerrar los ojos, está bien. Si quiere dormir, está bien. No. Pero escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas formas en el pasado, pero ahora nos ha hablado por medio de su propio Hijo, heredero de todo y creador del universo, el Hijo, quien posee la misma gloria y esencia de Dios Padre, y con su poder mantiene todo lo creado, se hizo hombre para hablar personalmente con la humanidad. Él tuvo que morir para perdonar nuestros pecados y luego fue glorificado en el cielo sentándose a la derecha de Dios por lo que hizo. Así se demostró su superioridad sobre todo ángel y fue exaltado por Dios porque Dios nunca se refirió a un ángel usando el título mi hijo. Sin embargo, ordenó que los ángeles adoraran a su Hijo porque el Hijo se ha sentado en el trono. Dios dice que los ángeles son sus mensajeros, ministros para servir a los que heredarán la salvación. Pero del Hijo, Dios dice que Él lo ungió y permanecerá para siempre, aun cuando su creación perezca, porque el Hijo es eterno. Por lo tanto, Dios le dijo, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el banquillo donde reposen tus pies. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos recibido y evitar desviarnos de él. Porque si la desobediencia a las palabras que nos fueron dichas por ángeles recibió su justo castigo, nosotros mucho menos podremos escapar de las consecuencias de descuidar esta gran salvación, cuando el mismo Jesús fue el primero en anunciarla y fue confirmada por los que luego creyeron en ella. Y Dios añadió su propia confirmación a la de ellos, obrando señales, maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Dios no le entregó el mundo que ha de venir a los ángeles, aunque la humanidad no se merece que Dios cuide de ella. Y aunque fue creada inferior a los ángeles, Dios le dio honores y la puso a cargo de la creación, aunque al momento no puede dominarla. Pero ahora vemos a Jesús, quien se hizo hombre como nosotros, sufrir dolor y muerte en nuestro lugar, y luego ser honrado y coronado de gloria. Porque convenía que nuestro Dios, creador y sustentador de todo, como parte de su plan de glorificar a la humanidad algún día, hiciera perfecto a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio del sufrimiento. Él se convirtió en uno de nosotros con carne y sangre y nos habló de Dios. Ahora somos una familia. Él es nuestro hermano y no se avergüenza de serlo. Su muerte destruyó el dominio de la muerte sobre nosotros y al mismo diablo. Ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Él tenía que llegar a ser como uno de nosotros para así poder convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y poder perdonar nuestros pecados. Ahora Él entiende mejor nuestras tentaciones y sufrimientos, pues Él fue tentado como nosotros. Por lo tanto, Él puede ayudarnos en la tentación porque tiene el poder para hacerlo. Así que miremos a Cristo. Él es fiel, más fiel sobre su iglesia que lo que Moisés pudo serlo sobre el pueblo de Israel. Él es superior a Moisés porque él dirigió a Israel entonces y hoy dirige a su iglesia. Pero tenemos que confiar en Él. Él nos llama a una relación personal y especial con Él. Responde a su llamado. No endurezcas el corazón como el pueblo de Israel lo hizo en el pasado, que no creyó y no respondió al llamado. Se resistieron y se rebelaron contra Dios. Como consecuencia, vagaron por el desierto 40 años. Allí murieron
y no pudieron entrar en la tierra prometida en el tiempo que Dios se las quería entregar. No seamos desobedientes como ellos. Animémonos unos a otros para creer y obedecer. Estemos firmes. Creamos en sus promesas con fe, porque cada día nos invita a entregarle nuestras cargas y hallar descanso en Él. En Cristo podemos hallar descanso y reposo, tanto físico como espiritual. Esto es una promesa y somos invitados a aceptarla por fe. Si no la creemos o la rechazamos o si resistimos el llamado, no experimentaremos ese descanso. Una forma de participar en ese reposo es dedicándole a Él las horas de su santo sábado. Este descanso ha estado disponible a los hombres aún después de que Josué entró en la tierra prometida con el pueblo de Israel, y está disponible aún hoy. Sin embargo, hay todavía algunos que no han experimentado este reposo debido a que no tienen fe. Aceptemos la invitación de reposar en Él, pero hagámoslo con sinceridad, porque Él conoce todo, aún nuestras mentes y corazones, y un día tendremos que darle cuenta. Jesús, nuestro compasivo sumo sacerdote, entiende todas nuestras flaquezas, porque Él fue tentado como nosotros, aunque nunca pecó. Permanezcamos firmes. Él penetró los cielos. Así que con confianza, acerquémonos ahora al trono de Dios para pedir su ayuda y Él nos la dará. Y para pedir perdón y Él tendrá misericordia de acuerdo con su gracia. Los sumos sacerdotes del pasado eran hombres como cualquier otro hombre. Por lo tanto, podían simpatizar con las flaquezas de los hermanos. Ofrecían los sacrificios que el pueblo traía al santuario, pero ellos también eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Todos ellos fueron descendientes de Aarón, porque ellos fueron los llamados para ese oficio. Pero Cristo no fue descendiente de Aarón, ni perteneció a la tribu de Leví, de donde descendieron todos los sacerdotes. Cristo fue descendiente de Judá y de su tribu. Entonces, ¿cómo puede Cristo ser nuestro sumo sacerdote si según la ley del sacerdocio Él no tenía ese derecho? Porque como Aarón fue llamado, también Cristo fue llamado. Además, Dios promulgó un decreto especial, declarándolo hijo y sumo sacerdote de una clase y categoría distinta, así como Melquisedec fue sacerdote de Dios antes que Aarón naciera. Y Cristo, aunque era hijo, como hombre, padeció mucho y oraba mucho, fue obediente a Dios y por su muerte se convirtió en el Salvador de todos. Dios lo escuchó y lo exaltó. Entiendo que este es un tema profundo, pero ya deberían comprenderlo mejor. No entienden porque se resisten o no estudian cuidadosamente. Se parecen a bebés que no pueden comer comida sólida, pero deben conocer y crecer y madurar para comer alimento espiritual sólido, es decir, las verdades profundas de la palabra de Dios. Es hora de progresar en el crecimiento espiritual. Seamos expertos en las doctrinas básicas y avancemos en la comprensión de la verdad. Hermanos, si ya habíamos respondido al llamado del Espíritu Santo aceptando la verdad y estudiábamos la palabra de Dios aceptando sus promesas, ¿qué va a ocurrir con nosotros si abandonamos todo esto? Eso resultaría en nuestra perdición. Sería como crucificar a Jesús de nuevo y recibir condenación. No digo esto para desanimarlos,
sino para que se ocupen en su salvación, y sé que lo están haciendo. Y Dios no se ha olvidado del cuidado amoroso que ustedes muestran con insistencia, sirviéndose los unos a los otros. Deseo que nunca pierdan ese entusiasmo, aunque padezcan pruebas severas. Permanezcan firmes hasta el fin, imitando a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Aprendan de la experiencia de Abraham. Cuando Dios le hizo la promesa, también quiso añadirle a esta un juramento. Como no hay nadie más grande que él, entonces Dios juró por sí mismo. Juró que lo bendeciría con abundancia y muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia y la promesa se cumplió. Ahora, cuando las personas quieren confirmar un acuerdo, hacen un juramento que pone punto final a toda discusión. Así mismo, Dios, queriendo convencernos plenamente a nosotros que hemos heredado la promesa, que a él no le era posible cambiar la idea, hizo también un juramento en adición a la promesa, comprometiéndose con nosotros en forma doble. Así, su compromiso es inquebrantable y él nunca miente. Por esta razón debemos sentir un consuelo increíble cuando por la fe aceptamos la esperanza prometida. Esta esperanza es sumamente firme y segura y llega hasta dentro del velo del santuario, donde Jesús entró primero por nosotros como sumo sacerdote de una clase especial según el orden de Melquisedec. El nombre del sacerdote Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz. No conocemos su genealogía o antepasados. En esto se parece al Hijo de Dios y por lo tanto se podría decir que su sacerdocio permanece para siempre. Cuando Abraham ganó la guerra, Melquisedec salió a recibirlo, lo bendijo y recibió de Abraham los diezmos, de la misma forma que los sacerdotes descendientes de Leví reciben diezmos del pueblo, aunque Leví todavía no había nacido. Esto demuestra que Melquisedec era superior a Abraham. Pero el sacerdocio levítico era imperfecto, porque los sacerdotes mueren y por lo tanto necesitábamos un sacerdote mejor que no fuese del orden de Aarón. Para cambiar el sacerdocio hay que cambiar la ley también, porque Jesús no fue descendiente de Leví, sino de Judá, y los descendientes de Judá nunca fueron sacerdotes. Pero Jesús es un sacerdote como lo fue Melquisedec, no por la ley de la descendencia, sino porque su vida es indestructible. Él vive para siempre. Dios mismo dio su mandato e hizo un juramento que Jesús sería el nuevo sacerdote. La ley anterior era inútil, no podía solucionar el problema del pecado, pero el juramento de Dios estableció el nuevo sacerdocio de Jesús. Esto abre las puertas del cielo para que podamos acercarnos a Dios mismo. Ahora Él es nuestro sacerdote, ministro de un pacto mejor y superior. Porque Él vive para siempre, su sacerdocio es eterno. Así toda persona que lo quiera, en cualquier momento y lugar, puede acercarse a Dios mismo por medio de Él y obtener eterna salvación. Él siempre intercede por su pueblo. Qué maravilloso que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es santo, inocente, puro y aún más glorioso que los cielos. Él no pecó, por lo tanto, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. Sin embargo, Él mismo se ofreció como sacrificio, no muchas veces, sino una sola vez, y eso fue suficiente. Por lo tanto, el juramento de Dios proclama que el perfecto Hijo de Dios es sacerdote para siempre. Amén.
Mantengan en la mente el punto principal de lo que les he explicado. Poseemos tal sumo sacerdote. Él se sentó a la derecha del trono de Dios y es ministro del verdadero santuario. Todo sumo sacerdote ofrece sacrificios. Él también, aunque no podría hacerlo aquí en la tierra, pues todavía hay sacerdotes. El sistema de sacrificios y sacerdocios descritos en la ley eran símbolos de las cosas celestiales que se demostraron a Moisés. Pero ahora, el ministerio sacerdotal de Jesús es mucho mejor, porque Él es el mediador de un mejor pacto que se estableció sobre mejores promesas. El primer pacto tuvo fallas y hubo necesidad de un segundo pacto. Este pacto no sería como el pacto que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, porque ellos desobedecieron las leyes de ese pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios promete escribir sus leyes en el corazón de sus hijos. Él será Dios de todos. Ellos lo conocerán personalmente y en su misericordia Él perdonará sus pecados y no se acordará de ellos. Amén. Gloria a Dios. El nuevo pacto ha sustituido al viejo. El primer pacto tenía un santuario terrenal y reglas de culto. El santuario tenía dos partes separadas por un velo. La primera, el lugar santo con sus muebles, y la segunda, el lugar santísimo con sus muebles. En la primera parte entraban los sacerdotes todos los días, pero en la segunda parte solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre que ofrecía por sus pecados y por los del pueblo. El camino hacia el santuario celestial no estaba descubierto mientras el primer santuario estuviera funcionando. El santuario y sus sacrificios y los rituales de purificación no pueden perdonar los pecados y eran meramente símbolos temporeros hasta el día que se cumplieran. Pero ahora, Cristo es sumo sacerdote de mejores cosas que habían de venir, en un santuario perfecto, no terrenal. Él no entró al santuario con sangre de animales, sino con su propia sangre después de morir por nosotros, y esto solo una vez. Si la sangre y la ceniza de animales sacrificados cuando rociada santificaban a la gente, entonces la sangre del sacrificio sin mancha de Cristo ciertamente limpiará nuestras conciencias del pecado y nos fortalecerá para servir a Dios. Por eso, Él es el mediador del nuevo pacto, porque por su muerte perdonó los pecados bajo el primer pacto y así recibimos la promesa de vida eterna. Porque un testamento no se ejecuta hasta que el que lo escribió muere. Por lo tanto, el primer pacto también involucraba el uso de sangre. Por eso Moisés roció con sangre el libro de la ley, al pueblo, al santuario y sus utensilios. Todos fueron purificados así. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y era necesario derramarla para el perdón de pecados. Si estas cosas, que meramente eran un símbolo de las celestiales, fueron purificadas así, las celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios. Por esa razón, Cristo no entró en el santuario terrenal, sino en el verdadero, en el cielo, para presentarse ante Dios por nosotros. No para ofrecer muchas veces la sangre de sacrificios de animales, como lo hacían los sacerdotes. Si fuera así, tendría que haber padecido sufrimiento y muerte muchas veces, desde la creación del mundo. Sin embargo, ahora, en estos últimos días, Él se presentó una vez y para siempre como sacrificio para eliminar el pecado. Y de la forma que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, esta vez no para tratar con el pecado, sino para salvar a los que le estén esperando.
Las leyes rituales representaban a Cristo que habría de venir. Por lo tanto, la repetición de sacrificios nunca podía purificar a la gente, porque si así fuera, un solo sacrificio los habría hecho limpios y ya no sentirían más un sentido de culpabilidad. Pero en realidad, al repetirse los sacrificios cada año, lo que se hace es traer a la memoria los pecados otra vez, pues la sangre de ellos no podía borrar esos pecados. Entonces Dios, no queriendo ya más sacrificios, envió a su Hijo al mundo. Envió a su Hijo al mundo en carne humana, como lo había prometido por los profetas, y así eliminó el sistema de sacrificios y lo reemplazó con el sacrificio de su propio Hijo. En ese sacrificio, realizado una vez y para siempre, Él es el que nos santifica. Los sacerdotes ofrecían sacrificios todos los días y ninguno de esos podía quitar los pecados. Pero Cristo se ofreció como sacrificio único, una vez y para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios, donde está esperando que todos sus enemigos sean derrotados. Con su muerte, con esa sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a quienes lo aceptan. El Espíritu Santo ya lo había predicho cuando dijo que en el nuevo pacto Dios escribiría su ley en el corazón y en la mente de los hombres y nunca más se acordaría de sus pecados, porque una vez se han perdonado los pecados, ya no hay necesidad de otra ofrenda. Así que, por causa de la sangre de Cristo, ahora podemos con toda libertad entrar al santuario por la fe, por el camino nuevo y vivo que Él mismo nos abrió, esto es, por su vida. Y ahora que Él es nuestro gran sacerdote, acerquémonos a Dios con una confianza completa y total, con un corazón sincero, con una conciencia purificada y cuerpos lavados con agua pura. Por lo tanto, mantengámonos firmes, sin vacilar, creyendo en nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos en la iglesia como algunos que ya ni vienen. Por el contrario, animándonos unos a otros, porque el día de su venida se acerca. Porque si ahora decidimos pecar voluntariamente, después de haber aceptado la verdad, ya no hay sacrificio que limpie el pecado. Y entonces lo que queda es la llegada de un terrible juicio y un castigo que destruirá a los rebeldes. Si la muerte era la consecuencia de violar la ley de Moisés, ¿cuánto más severo será el castigo para aquel que deliberadamente desprecia al Hijo de Dios y tuviere por nada su sangre del nuevo pacto, con la cual nos santificó, y así insultare al Espíritu Santo que nos da gracia? Recuerden que Dios va a juzgar a su pueblo y la venganza le pertenece a Él. ¡Qué terrible será su juicio! Pero mejor acuérdense del momento cuando aceptaron el Evangelio y cómo soportaron la persecución y las pruebas. Porque la realidad es que ustedes soportaron muchos insultos y sufrimientos delante de mucha gente, como les ha pasado a otros cristianos en otros lugares. Aún así, ustedes tuvieron compasión de los presos, y cuando ustedes les robaban las pertenencias, lo aceptaron con gozo, sabiendo que en los cielos tienen una herencia que es mejor y duradera. Por lo tanto, no pierdan la fe,
porque por ella obtendremos una gran recompensa. Se necesita de paciencia para poder obtener la promesa después de haber hecho la voluntad de Dios. Porque dentro de poco Jesús regresará y no tardará. Por eso el justo vivirá por la fe y Dios no se agradará si se aparta. Pero estoy convencido que nosotros no somos de los que se apartan para perdición, sino de los que tienen fe que preserva el alma. Porque la fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Por la fe muchos en el pasado pudieron recibir buen testimonio. Por la fe creemos que el universo vino a la existencia por medio de las palabras que Dios dijo. Así lo que se ve fue hecho de la nada. Por la fe Abel le ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Demostró ser justo y Dios aceptó su ofrenda. Su fe nos sigue hablando hoy. Por la fe Enoc no experimentó la muerte y fue transportado al cielo, porque vivió una vida que le agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando Dios le advirtió que iba a llover, construyó el arca, aunque nunca antes había visto llover sobre la tierra. Su fe condenó al mundo y heredó la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham obedeció el llamado de Dios, dejó atrás su tierra y se fue a otra que Dios le daría como herencia, aunque no sabía dónde se dirigía. Cuando llegó a la tierra prometida, habitó allí en tiendas como un extranjero. Vivió con Isaac y Jacob, quienes también heredaron la misma promesa, aunque en realidad él esperaba la ciudad que Dios mismo diseñó y construyó. Por la fe también Sara, quien no podía tener hijos, recibió poder a la edad de 90 años para quedar embarazada y dar a luz a un hijo, porque creyó que Dios era fiel para cumplir lo que promete. Así que de Abraham, ya casi como muerto, porque tenía 100 años de edad, descendieron tantos que como las estrellas del cielo y la arena del mar, no se pueden contar. Todos estos, aunque tuvieron fe y creyeron, murieron antes que se cumpliera la promesa. Aceptaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Obviamente sabían que buscaban otra patria, no la tierra de donde salieron, porque nunca regresaron a ella, sino una mejor, la que está en el cielo, la ciudad que Dios mismo preparó. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su único hijo Isaac, aunque anteriormente había recibido la promesa de que su descendencia saldría de Isaac. Pero Abraham pensaba que si Isaac moría, Dios también era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Y en sentido figurado, en verdad lo recibió de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú y les habló del futuro. Por la fe Jacob, cuando se estaba muriendo, bendijo a los hijos de José y adoró. Por la fe José, cuando se estaba muriendo, dijo que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio la orden de que tomaran sus huesos con ellos. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses, porque lo amaban y no tuvieron miedo de la orden del faraón. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozarse en los placeres temporales del pecado. Él consideró como más valioso los sufrimientos de Cristo que las riquezas de los egipcios, porque su mente se concentraba en el premio final. Por la fe salió de Egipto y no tuvo miedo de la ira de Faraón, pues se mantuvo como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no les hiciera daño a ellos. Por la fe cruzaron el mar Rojo en tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la prostituta
no murió con el resto de los desobedientes en la ciudad, pues recibió a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Porque no tendría tiempo suficiente para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ellos por la fe conquistaron reinos, actuaron con justicia, alcanzaron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios, escaparon del filo de la espada, encontraron fuerzas cuando se sentían débiles, fueron valientes en la guerra e hicieron huir ejércitos enemigos. Hubo mujeres que por la resurrección recibieron de vuelta con vida a familiares, pero otros, en cambio, fueron torturados a muerte y no aceptaron ser liberados a fin de alcanzar una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta prisiones, cadenas y cárceles. Algunos los mataron a pedradas, cortados con sierras o con espadas. Unos viajaban de un sitio a otro vestidos con pieles de oveja y cabra. Eran pobres, oprimidos, maltratados, vagando por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. El mundo no era digno de ellos. Y todos ellos, aunque por la fe obtuvieron una buena reputación, no recibieron la promesa, porque Dios había preparado algo mejor para nosotros, para que nosotros y ellos fuésemos hechos perfectos a la misma vez. Por lo tanto, nosotros como ellos, estando rodeados de tantos testigos, como un atleta que está por competir en un estadio repleto a capacidad de fanáticos, desvistámonos de toda carga y pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando atentamente a Jesús, quien inicia y perfecciona la fe en nosotros. Él, sintiendo de anticipado el gozo de ver a muchos alcanzar la salvación, no le importó experimentar la vergüenza y morir en una cruz. Por eso puede sentarse a la derecha del trono de Dios. Contemplen al que sufrió tanto maltrato en manos de pecadores, y así no perderán el ánimo, ni se cansarán hasta el punto de desmayar. Porque en la lucha contra el pecado, ustedes todavía no han tenido que resistir hasta estar a punto de morir. Parece que algunos se han olvidado del consuelo en las Escrituras cuando dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Si soportan la disciplina, en realidad Dios les está tratando como a hijos. Porque ¿a qué hijo no castiga un buen padre? Todos somos disciplinados. Y si ustedes no lo son, entonces no son hijos verdaderos, sino hijos ilegítimos. Si obedecíamos y amábamos a nuestros padres terrenales cuando se nos disciplinaba, ¿no es mucho mejor obedecer al Padre de todo ser viviente y así recibir vida? Porque nuestros padres nos disciplinaron por un poco de tiempo como ellos mejor sabían, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Claro, a nosotros no nos da alegría ser disciplinados, sino que eso nos da tristeza. Pero por esta, a la larga, somos entrenados para vivir vidas rectas en paz. Así que levanten las manos cansadas y fortalezcan las rodillas débiles. Tracen un camino derecho y caminen por él, para que el que cojea no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan insistentemente la paz y la santidad que es necesaria para poder ver a Dios. Tengan cuidado de apartarse de la gracia de Dios y no permitan que la amargura eche raíz venenosa entre ustedes, causando divisiones, y así muchos sean contaminados.
que ninguno sea sexualmente inmoral o desprecie lo sagrado, como Esaú, que por un plato de comida vendió los privilegios que había heredado por ser el primer hijo. Luego, queriendo recobrarlos, aunque lloró amargamente, no lo consiguió. Porque nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía tocar y ardía en llamas, lugar de oscuridad y nieblas y tormentas, ni al sonido de la trompeta, ni a aquella voz que hablaba diciendo que si algo tocaba el monte debía morir. Y los que estaban allí no podían soportar oír eso. Y aquella escena era tan terrible que el mismo Moisés confesó que estaba espantado y temblaba. Pero nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a millones de ángeles, a la asamblea y reunión de los primogénitos registrados en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de él. Presten atención, no rechacen lo que Dios les está diciendo, porque si aquellos que rechazaron al que les advertía aquí en la tierra sufrieron las consecuencias, mucho más nosotros, si rechazamos al que nos advierte desde los cielos. Su voz sacudió la tierra aquella vez, pero ahora promete diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que será quitado lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, ya que hemos recibido un reino que no puede ser sacudido, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Preserven el amor los unos por los otros. No se olviden de la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos junto con ellos, y de los maltratados, porque también ustedes pueden ser maltratados. Todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. No amen al dinero y no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho que no te abandonará y nunca te desamparará. Por eso podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda, nunca tendré miedo. ¿Qué me podrá hacer los hombres? Acuérdense de sus líderes que les predicaron la palabra de Dios. Examinen sus testimonios e imítenlos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. No sean engañados por doctrinas falsas y asuntos de comida, sino sigan firmes en la gracia. Nosotros participamos de un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del santuario, porque la sangre de los animales sacrificados por el pecado era llevada dentro del santuario por el sumo sacerdote, y el cuerpo de estos animales era quemado fuera del campamento. Por eso Jesús también padeció fuera de la puerta de la ciudad, y así santificó al pueblo por medio de su propia sangre. Por lo tanto, salgamos a encontrarnos con Él fuera del campamento y suframos la misma vergüenza que Él sufrió. Porque aquí no tenemos una ciudad que perece, sino que buscamos la ciudad que ha de venir. Así que por medio de Él
siempre ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, o sea, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y estén sujetos a ellos, para que ellos los dirijan con alegría y sin quejarse, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes tendrán que dar cuenta de eso. Oren por nosotros. Estamos seguros de que tenemos la conciencia limpia y queremos ser honestos en todo. Les suplico que oren para que pueda visitarlos otra vez lo más antes posible. Se los imploro con insistencia. Y el Dios de paz que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los capacite a ustedes en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros, por medio de Jesucristo, lo que es agradable delante de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que abran sus corazones para recibir el mensaje de estímulo de esta breve carta. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Sí, hermano, estaba viendo desde que usted empezó a leer esa carta, que es todo el libro de Hebreos, lo estaba siguiendo hasta el fin, solamente que resumido en un lenguaje actualizado. Sí, es un parafraseo. Sí, un parafraseo. Cuando estudiábamos el trimestre de Hebreos, me dediqué a parafrasear el libro, la carta a los Hebreos. Sí, lo seguí hasta el final. Hermano. Sí, en hebreo, oír y oír, que es Shema, quiere decir oye, escucha y obedece, pueblo mío. Se está refiriendo a su hermanidad, Shema, en hebreo. Ahora, es bien importante cuando usted va a leer la introducción que hace la palabra de Dios, que es Dios Jesús es Dios. Eso es fundamental, que es Dios. Y viene diciendo que Él es el Creador también. Ahí lo especifica claramente de los ángeles. Todo es creador. Referente al sacerdocio, recordemos que no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá, que es reyes. Y Él es rey de reyes. Por eso su sacerdocio tenía que venir de la tribu de Judá. Ahora, otro punto bien interesante, los sacerdotes tenían que cuidar mucho su vestidura. Si se cortaba un pedacito de su vestidura, quedaban destituidos del sacerdocio. Cuando Jesús cumple su promesa y su pacto con su pueblo, por eso se rasgó el velo de arriba hacia abajo, no más sacerdocio. Porque el perfecto sacerdocio es Cristo. Vino a morir, su sangre nos perdona de pecados. Es el único medio, y bendito sea Dios que tenemos un sumo sacerdote triunfante. No es que va a venir, no, triunfante. Y otro punto, cuando Dios, ¿verdad?, en mi lenguaje, permite ciertas circunstancias de prueba y dice que está con nosotros, amén, está con nosotros, aunque las cosas no querramos que salgan como nosotros querramos. No pasar persecución, no pasar esto, aquello. Pero de algo sí estamos, bueno, estoy segura que Dios está con nosotros. Amén. Y que va a seguir con nosotros. Y que se cumple la profecía de que Jesús, el Cordero de Dios, venía en carne a salvarnos. Y lo más hermoso, a perdonarnos. Y es lo que está haciendo ahorita en el santuario, ¿verdad? En el lugar santísimo. Está intercediendo. Y
que nuestros pecados estén borrados no quiere decir que no estén registrados. Están registrados en el libro, pero hay una gran diferencia cuando se pone perdonado. Porque muchos van a preguntar cuando se hablan los libros. Y este violador, este asesino, esto bla, 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 ¿por qué está aquí? Porque sus pecados fueron perdonados, aceptaron a Cristo como ese cordero que vino y está para perdonar nuestros pecados. La carta de Hebreos, muchos más puntos, ¿verdad? Pero quise nada más compartir con ustedes que ahorita está abierta todavía la gracia. Y confiadamente podemos ir hasta el trono de la gracia y pedir perdón. Porque una vez que se cierre esa gracia, se termina la misericordia. ¿Alguien tiene algún otro pensamiento que quiera compartir? Tienen un papelito, no es objeto de discusión hoy, pero para demostrarles, en Hebreos se sigue ese formato de sermón. Enseñanza, aplicación. Enseñanza, aplicación. Y cuando salgamos de aquí hoy, la pregunta que tiene que llevar cada uno en su mente es: ¿qué me dijo Dios a mí a través de esa carta de Hebreos para que yo tenga una vida más en conexión con Él? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está solicitando que anhela de mí? Porque Él, como leímos, abrió un camino amplio. Es increíble poder decir, tenemos acceso inmediato al trono de Dios por la fe. Es fácil decirlo y es difícil de tratar de comprender eso. ¿Podemos terminar entonces con el himno final? Bien. Yo no les dejo el manuscrito pues, de cientos de años atrás.